8:13 de esta mañana de lunes 20 de julio. Vaya mañana, con 2 estrellitas. Sabe mucho mejor. Jorge Coll, director de medios de Lancelot. Muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Oye, yo muy contenta, estoy feliz. ¿Te dio tiempo de ver el partido o te fuiste a la cama? Sí, de lo que no me dio tiempo fue de dormir, pero de ver el partido sí que me dio tiempo. Porque la verdad es que para la gente que se levanta tan temprano como tú, pues... Bueno, pues, nada que no arregle una hoy siesta. todos hemos dormido, todos los españoles seguramente han dormido hoy menos de lo normal. Pues hay que echarse la famosa siesta española para recuperar, Sí, Jorge, porque sí. anoche había que vivirlo, había que verlo y había que acompañar a la selección, estuviéramos donde estuviéramos. Bueno, cuéntame tus impresiones, cómo lo viviste, qué te pareció este partido. La verdad es que podía ocurrir, y menos mal que no ocurrió, aquella máxima del fútbol que no el mejor es el que gana, ¿no? Y en el partido de ayer España fue claramente superior, anuló completamente a Argentina, que no hizo ninguna propuesta de fútbol, sino simplemente un fútbol a estar a la expectativa de algún fallo para poder meter un gol, pero no hizo ninguna propuesta futbolera, lo cual extraña en uno de los países que más sienten el fútbol y además les gusta jugar bien al fútbol, pero es verdad que han empleado en este mundial una estrategia de mucha dureza, el árbitro la verdad que estuvo muy mal con respecto a España, pero en cualquier caso al final pues ganó el que propuso, el que intentó ganar y el que intentó jugar al fútbol, y fue España con diferencia, y sobre todo destacar, Erika, para mí que al contrario que lo que ocurre con Francia, por ejemplo, que para mí posiblemente sea el mejor equipo por individualidades, sin duda, gente como Mbappé, como Dembélé, en fin, y otros jugadores. España solo tenía como estrella a Lamine, pero Lamine no lució porque, oye, llegó al Mundial como llegó y no cogió la forma como sí le ocurrió, por ejemplo, a Rodri, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es la tarea de un gran grupo, que hay que darle el mérito que tiene, porque ganar un Mundial es muy complicado, y darle el mérito que tiene sobre todo al entrenador, ¿no? Que yo creo que Luis de la Fuente ha demostrado saber formar un equipo y tiene una ventaja con respecto a otros entrenadores, y es que conoce al 60% de esos jugadores, ya han ido jugando en categorías inferiores y lo conoce perfectamente y sabe a cada uno qué tecla tiene que tocarle para que rinda lo máximo posible. Pudo salir incluso peor, porque si Argentina llega a los penaltis, yo te digo que las cosas con el gran portero que tiene Argentina se le hubiera complicado mucho a España y hubiera sido una injusticia, porque, insisto, es que Argentina no ha hecho propuesta de juego en general en la mayor parte de los partidos, a excepción de aquel partido con Inglaterra, los últimos 15 minutos, 15 o 20 minutos, el resto del partido de los partidos ha sido realmente muy cicatera y casi yo diría que fuera de lugar para un país que ama el fútbol, que tiene una pasión por el fútbol que es algo distinta al resto, y que realmente ayer demostraron que, bueno, el propio entrenador lo dijo, ¿no? Es que ganó el mejor, y el mejor fue España. Pues sí, Jorge, y yo no sé si, porque yo sé que tú, como muchas personas, esperaban un brillo, el brillo al que estamos acostumbrados, por ejemplo, de Lamine Yamal o de Pedri, pero no sé si coincidirás conmigo, porque esa era la lectura que yo saqué ayer y es un poco lo que creo que ha hecho como técnico Luis de la Fuente, que bueno, no es lo mismo brillar como titular de tu equipo, qué sé yo, del Barcelona, del que sea, pero para la selección se requiere otra cosa, se requiere equipo, y ayer fue la selección española, fue la roja frente a una Argentina que parecía que solo tenía un jugador, que se llama Leo Messi. Leo Messi. Sí, pero en el caso de Pedri es una pena, a mí personalmente me duele mucho, porque Pedri tiene un nivel de juego extraordinario, es de los jugadores más técnicos que tiene sin duda y visión que tiene España, pero entró con mal pie y ya le costó, y ayer jugó los 30 minutos que jugó, lo jugó muy bien, es decir, que Pedri demostró que está, que en fin, que estando al 60-70% físico, como está, pues todavía puede demostrar bueno, puede demostrar, no tiene que demostrar nada, pero vamos, que demostró que juega, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que intentó, Luis de la Fuente vio que no estaba físicamente 100%, y son partidos tan exigentes
que evidentemente Luis de la Fuente seguramente, pues yo creo que lamentó no contar más tiempo con Pedri, porque sabe de la calidad del jugador canario. Bueno, contó con todos, que es lo importante, y todos Mm. llegaron ahí a regalarnos esa segunda estrella. Ojalá que sean muchas más, porque España también, al igual que Argentina, es muy amante del fútbol. Así que, bueno, ahora nos toca la alegría de que vuelvan a casa, de ver esas celebraciones y de continuarlas. Que aquí muchas celebraciones en Sí, sí. Lanzarote también, Que Jorge. a eso se le hace muy pesado, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta, si yo fuera jugador de ese equipo, llevan 50 días prácticamente fuera de sus casas, de un lado para otro. Se pasan muchas horas muertas. Y ahora viene todo este tema que es toda la oficialidad de visitar, creo que primero es al Palacio Real y después, es decir, a los Reyes, después creo que van a ver a visitar a la Moncloa y luego ya hacen lo que es el recorrido, ¿no? Por las calles principales de Madrid. Pero eso se hace muy largo, ¿eh? Se hace muy largo para los jugadores, pero bueno, aquello de sarna con gusto entra, ¿no? Pues Pues sí, bueno. totalmente. Y son jovencillos, son que aguanten un poco la pechada ahí, Jorge, que tenemos aquí a Sí, pero jugadores que para llegan hoy, próximos es mundiales. que es increíble, ¿eh? Es que Sí. llegan hoy a las 12 del mediodía, a la 1 del mediodía de hora española. Ujú. Bueno, pues lo seguiremos seguro con gran interés. Jorge, que hemos abordado más asuntos a lo largo del día de hoy, y justo uno de los más destacados con los que se terminaba el viernes pasado, y yo creo que es de justicia que lo comentemos, porque si tanto se habló hace 14 años y tanta pena mediática, vamos a decirlo así, se le impuso en su momento al exalcalde de Arrecife, José Montelongo, pues de justicia es hablar ahora, cuando él además ha querido hacerlo y ha querido invitar a la reflexión. El pasado viernes daba una rueda de prensa en la que, bueno, analizaba cómo han sido estos largos años con la sombra judicial por el caso Montecarlo, con 2 absoluciones ya digamos, en su haber, pues Mm. Montelongo quería hacer una reflexión, Jorge, sobre todo invitaba a respetar la presunción de inocencia y no sabía si a modificar incluso algo, porque el coste personal que para él ha tenido todo este procedimiento que le obligó a dimitir en 2016, pues no se lo devuelve nadie. Jorge, no sé qué opina. En efecto, yo, si lo poco que me conoce, yo siempre he sido muy. La gente dice, Jorge, es que no, tú no, cuando una persona es acusada o cuando se le está investigando, eres siempre muy precavido. Digo, es que, mira, en sitios tan pequeños como Lanzarote, lo que le ha pasado a José Montelongo, y no solo a José Montelongo, que ahí estaban implicados una decena de personas, ¿no? Pues realmente no sabe la gente el sufrimiento que pasan. Pero no solo ya la persona que lo padece, sino todos sus familiares, indirectas, sus hijos, su madre, su mujer, en fin, toda la gente que sufre alrededor de una situación, porque muchas veces la justicia, no solo ya no es justicia, porque cuando llega 12 años después eso ya no puede ser justicia, sino porque realmente muchas veces con cierta alegría, y sobre todo una época que fue la época que le tocó al señor Montelongo, que había como una especie de inquisición judicial, y estaban los jueces estrella, estaban los fiscales estrella, que oye, es que se dice fácil, pero es que el fiscal, el señor Estampa, llegó a acusar a más de 100 personas en Lanzarote por el caso Unión. Parecía que esto era la isla, y de hecho así lo destacaron. Bueno, los periódicos mal llamados de izquierda, pues bueno, aprovecharon cuando siempre la izquierda tenía uno de los valores que nació con la izquierda es la presunción de inocencia. Es una cosa increíble cómo esos medios de comunicación se han transformado en inquisidores en muchas ocasiones, ¿no? Y ahora que le está tocando al Partido Socialista, oye, pues las cosas ya cambian, ya empiezan a hablar de lofer, de politización, en fin, que yo antes y ahora sigo diciendo lo mismo. Mucho cuidado de crucificar a la gente en las plazas públicas antes de la sentencia, ¿no? Y siempre lo digo, hay gente que prefiere dictar primero el fallo y después ya se verá la sentencia, ¿no? El fallo es acusarlo y después ya que la sentencia diga lo que quiera, ¿no? No, yo creo que hay que respetar los tiempos de la justicia, que también son complicados,
y la justicia a veces es muy complicada también ejercerla, pero yo creo que tenemos que los ciudadanos tener, en este caso, mucho cuidado con rápidamente desprestigiar a alguien porque sea investigado o sea acusado, sea ahora del PSOE o sea antes de otro partido político. En este caso era el propio PSOE, pero el PSOE en aquel entonces, por guerras internas, decidió cargarse a José Montelongo y darle un plus de credibilidad mayor a esa acusación, porque efectivamente si tu propio partido te expulsa y te echa, pues realmente es una especie de, hombre, que la gente de la opinión pública dice, si tu propio partido te echa es que algo has hecho, ¿no? Yeah. Y efectivamente se trató de todo una exageración en ese juicio que estuvo, insisto, entre Inelcom, el caso Inelcom y el caso Tunera, pues por lo menos una docena de personas implicadas. Pues sí. Implicadas que ahora han sido declaradas inocentes ya, por fin. Pues sí. Y me alegro por muchos de ellos, porque muchos de ellos, aquí pues todo el mundo nos conocemos, pues no que sean amigos, pero los conozco a la mayor parte. A ver, no es agradable para nadie y en ningún proceso y tampoco en los que están abiertos en estos momentos. Entonces, yo creo que sí, que tomar como propia esa reflexión que nos invita, a la que nos invita José Montelongo, pues no está de más en estos tiempos tan polarizado, Jorge. Oye, y otra buena noticia que nos llegaba a final de la pasada semana, buena noticia a medias lo digo porque Fernando Clavijo quería que fuera algo permanente, no es así, hay una prórroga por parte de la Comisión Europea hasta 2035 de la exención que evita aplicar las tasas europeas por emisiones al transporte aéreo y marítimo entre Canarias y la península. Habla de que eso es vital, Clavijo, para evitar unos sobrecostes que podrían alcanzar entre 15 y 20 euros por pasajero y vuelo. Esto podría aumentar más los costes de los insumos, digamos, de los abastecimientos de mercancías al archipiélago. Una buena noticia que, insisto, el gobierno de Canarias quería que fuera algo permanente. Bueno, hay una prórroga hasta 2035 y ahora el Consejo y el Parlamento Europeo deberán analizar esta propuesta, Jorge, en un contexto en el que, oye, ya notamos en los bolsillos cómo todo es más caro y no sé si será también suficiente, pero así hemos estado hasta ahora y si no, el incremento sería como muy notable. Sí, es que carece todo, es decir, yo creo que la Unión Europea, y ahí tiene mérito Fernando Clavijo, y los expertos técnicos, para convencer a los expertos técnicos de la Comisión Europea que no se puede tratar a todo el mundo igual a los diferentes, ¿no? Y Canarias es diferente porque Canarias es un archipiélago, primero, alejado del continente, segundo, no solo ya ultraperiférico, sino que además es un archipiélago, por lo tanto son islas, y ya tiene una doble insularidad y triple en el caso de la Graciosa, ¿no? Todo eso, la lejanía, ¿no? Implica mayores costes, mayor aislamiento, y por eso es tan importante que hayan podido convencer el gobierno actual, Fernando Clavijo, que al menos nos den una prórroga de no aplicarlo. Creo que estaba previsto que se aplicara, corrígeme, pero creo que era en 2030, si no me equivoco, y ahora se va a permitir hasta 2035 esa exención, siempre y cuando la Comisión del ramo, en este caso de Medio Ambiente, los ministros de Medio Ambiente y de la Unión Europea, y también creo que tiene que ir al Parlamento Europeo, si no me equivoco, pues finalmente lo aprueben lo que ya ha dicho la Comisión, que efectivamente no se aplique hay una moratoria, digamos, hasta el año 2035, diciembre de 2035 hay una moratoria. Yo creo que es muy importante eso, porque no solo por este tema, que también, sino porque de alguna manera Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, logra de alguna manera introducir ese concepto en la Unión Europea de que efectivamente no se puede tratar igual a los desiguales, hay que tratar diferente a los diferentes, y en este caso Canarias lo es, y no solo para el tema del transporte, sino para otras muchas ayudas y muchas actuaciones que tienen que ver con Europa y que afecta a todo el territorio, y especialmente a las islas alejadas,
como son las Islas Canarias. Uh-huh. Jorge, un último asunto, brevemente, simplemente por mencionarlo, porque era también a finales de la pasada semana que el Cabildo Insular de Lanzarote informaba de la publicación ya en el Boletín Oficial de la provincia del primer reglamento de áreas sensibles con el que cuenta Lanzarote. Lo que busca reforzar es el servicio del taxi, sobre todo en momentos de alta demanda, en puntos estratégicos como el aeropuerto César Manrique y el puerto de Arrecife Los Mármoles. Esto es importante, más allá de todo. O sea, yo sé que estamos en un momento diferente porque ahora mismo Canarias está en su temporada baja turística, pero hemos visto el incremento de cruceristas, por ejemplo, aquí en Arrecife, y lo volveremos a ver a partir de septiembre-octubre, y lo mismo con los vuelos, Jorge. Con lo cual, primer reglamento de área sensible, una herramienta que destaca el grupo de gobierno que permitirá pues que de forma excepcional taxis de otros municipios, cuando sea necesario, pues se incorporen a esas dos zonas, que lo raro es que no tuviéramos ya esas áreas sensibles. Es lo que te iba a decir, es que lo raro es que lo que parece tiene sentido común, pues no se aplicara, ¿no? Y es que efectivamente el aeropuerto, que es la principal puerta de entrada de turistas y por lo tanto de nuestra economía, la principal puerta de la economía es el aeropuerto de Lanzarote, también ayuda el puerto, sin duda, no sean declaradas áreas sensibles para, por lo menos en momentos determinados, que es lo que vengo yo diciendo desde hace mucho tiempo, porque lo lógico, si no fuéramos, porque aquí estamos en plan cantonal de los ayuntamientos, lo lógico es que todo el aeropuerto fuera insular, pero también es verdad que eso provocaría que todo el mundo intentara ir, todos los taxistas intentaran ir al aeropuerto y no cubrir los municipios. Por lo tanto, habría que haber una regularización del servicio para que eso no ocurra. Pero ya que eso va a ser muy complicado, insularizar el servicio, que sería, desde el punto de vista de la lógica, lo que le convendría al interés general, lo que hay que exigirle a San Bartolomé, que hay que decir que San Bartolomé, a pesar de todas las críticas que tiene un servicio del taxi bastante, yo diría que bueno. Es verdad que hay momentos determinados que a veces el egoísmo, y porque todos somos egoístas, pues te hacen o hicieron en un momento determinado no permitir que vinieran taxi cuando ellos no daban aviso para poder atender al público. Ahora, con el nuevo presidente, con Andrés Stinga, yo creo que poco a poco Andrés, que ha sido político y que ha estado metido en la política mucho tiempo, yo creo que se da cuenta de que hay que ceder en algo. Y el presidente de Tamia, de San Bartolomé de Tamia, de la Asociación de Taxistas y la cooperativa de San Bartolomé, yo creo que un poco está dejando, en fin, que el Cabildo haga ciertas cosas que no le van a perjudicar, porque esto al fin y al cabo no le va a perjudicar. E incluso yo soy de los que creo que si se permitiera el tema de la insularización, uno de los que más beneficiados sería San Bartolomé, porque date cuenta que San Bartolomé es el que tiene más fácil coger los turistas, lo lleva a Farión, a Puerto del Carmen, o lo lleva a Playa Blanca o Costa Teguise. Imagínate tú que pudiera recoger pasajeros ahí, porque no tiene mucho sentido, y encima con el tema del cambio climático, que esos coches vengan para acá vacíos, ¿no? Cuando hay gente que necesita y están esperando 1 o 2 horas para coger un coche para ir al aeropuerto, por ejemplo, como ha ocurrido y como nos han llamado muchos directores de hoteles. Por lo tanto, yo creo que ha sido otra medida valiente del gobierno, en este caso de Osvaldo Betancourt, del Cabildo de Lanzarote, y que va por la senda del buen camino, o va por el buen camino. Claro, pues con eso me quedo, Jorge, agradeciéndote que estés un día más con nosotros. Hay una sorprendente normalidad entre el personal, ya lo advierto, de Lancelot Medio. Estoy alucinando, porque tenía que estar aquí, pero aquí todo el mundo ha llegado fresco como una lechuga, o al menos eso es lo que parece, Jorge. No, eso es lo que parece, pero ya verás tú que hoy la siesta va a caer, ¿eh? Me da que todos vamos a tener siesta. Ya tengo enfrente justo a Pedro Martín preparándose para el peje verde que arranca en unos minutos, así que, bueno, continuamos con normalidad y con 2 estrellitas más, casi normalidad. Gracias, Jorge, buen día. Venga, un abrazo.